Hola, mi nombre es Laura Valentina Aroca Espina y junto con mi compañera Grecia Vanessa Pérez Aroca abordaremos un entorno de programación para el análisis de datos y gráficos. R es más que un simple programa. R es un entorno que nos permite almacenar datos, hacer operaciones matemáticas, además de esto, hacer gráficas, y es muy usado para áreas como economía, estadística y ciencia de datos. R varía sus versiones, por lo que a algunas personas les gusta ya que pueden aprender diversas maneras de analizar datos. Por el contrario, a algunas personas no les gusta, ya que las versiones no son compatibles con las anteriores y algunos códigos cambian y dejan de funcionar. Además de lo anteriormente mencionado, R es un lenguaje S creado en AT&T. Los manuales S o S Plus nos sirven también para aprender. Y lo mejor es que la comunidad R nos permite obtener muchísima información gratuita. El programa R funciona en Mac, Windows y Unix. Lo ideal es crear una carpeta para guardar los archivos y en Windows simplemente es dar clic al icono R e iniciar a trabajar. La primera vez creamos un directorio de trabajo y empezamos a guardar objetos. Cuando cerramos el programa y lo volvemos a abrir, este abre la ventana en la que anteriormente habíamos dejado nuestros datos listos y ahí se puede empezar a seguir de nuevo trabajando. Cuando no sabemos cómo funciona algo, entramos a Help o signo de admiración. Nos muestra la información de la función que queremos averiguar. Un dato muy importante es que R distingue entre minúsculas y mayúsculas. Por ejemplo, A mayúscula y A minúscula son muy diferentes. Las órdenes básicas en R son de dos tipos, expresiones y asignaciones. Las expresiones son instrucciones que se calculan y se pueden ver en pantalla. Las asignaciones son instrucciones que evalúan una expresión, guardan ese resultado en una variable y no muestran nada en pantalla automáticamente. Las instrucciones se separan mediante un punto y coma o por un cambio de línea. Muchas veces se preguntan cómo corregir o cómo recuperar órdenes previas. Para hacerlo se utilizan las flechas verticales, que son para arriba y para abajo. La flecha de arriba muestra la orden anterior que escribiste y la flecha de abajo lleva a la orden siguiente. Ya una vez recuperada se puede editar con las flechas horizontales. Si guardamos nuestros comandos en un archivo R, podemos ejecutarlos todos juntos con source. Y si queremos que los resultados se guarden en un archivo, usamos sync. Los objetos que creamos en R se guardan con su nombre. Los vemos con Objects y los eliminamos con RM. Ahora, ¿qué son los vectores? Los vectores son colecciones de datos y los encontramos con C minúscula. Ya un simple número ya es un vector. La aritmética vectorial, ¿cómo así? Las operaciones en R se aplican elemento por elemento. Los vectores más cortos se repiten automáticamente si es necesario. Por ejemplo, generación de sucesiones. Creamos secuencias numéricas fácilmente con dos puntos o seq. Para repetir valores usamos rep. Por ejemplo, ahora los vectores lógicos. Los vectores lógicos almacenan true o false. Sirven para comparar o filtrar datos. Los vectores lógicos pueden utilizarse en expresiones aritméticas, en cuyo caso se transforman primero en vectores numéricos, de tal modo que falso se transforma en 0 y verdadero en 1. Los operadores lógicos son menor, menor igual, mayor, mayor o igual, doble igual y distinto. Cuando hay valores faltantes, ponemos NA y para averiguar si hay un valor faltante, ponemos is.na y debemos tenerlos obviamente en cuenta porque pueden afectar nuestros cálculos. Ahora, los vectores de caracteres se escriben entre comillas, ya que es prácticamente texto. Los vectores de índices se dividen en 4. Vector lógico, vector de números naturales positivos, vector de números naturales negativos y vector de caracteres. Para esta sección abordaremos temas como modos y atributos, factores nominales y ordinales y variables inexas, matrices, junto con sus funciones, elementos y operaciones. Para abordar modos y atributos debemos tener en cuenta que los objetos son entidades básicas como vectores homogéneos en tipo, listas que pueden mezclar tipos y contener otras listas, funciones y expresiones. El modo indica el tipo de sus componentes y la longitud, su tamaño, consultables como move y ler. R ofrece conversión de modos con funciones como as.character o as.integer.
En el libro vemos un ejemplo donde primero se crea un vector z con los números del 0 al 9. Este vector es de tipo numérico entero. Luego se transforma con as.character, convirtiendo cada número en texto y se guarda en dígitos. Así, dígitos no es un vector numérico, sino un vector de caracteres con los elementos 0, 1, 2 hasta el 9. Posteriormente, si aplicamos as.integer, volvemos a transformar estos caracteres en números enteros y el resultado es un nuevo vector d idéntico al original z. Este ejemplo muestra cómo R puede cambiar el modo de un objeto con funciones como as.character o as.integer, y que existe toda una familia de funciones as.asterisco que permiten convertir tipos de datos según lo que necesitemos. Es importante conocerlas para trabajar de forma flexible con los datos. En la modificación de la longitud de un objeto, al asignar un valor en la posición más grande de la longitud actual, R ajusta automáticamente la longitud rellenando con NA los huecos intermedios. También es posible reducir la longitud de un objeto reasignándolo solo como una parte de sus elementos, como al seleccionar su subconjunto. Esta flexibilidad para modificar la longitud es muy útil para modificar dinámicas y la entrada de datos. Atributos y ATTR. Los atributos son características especiales que pueden tener un objeto, además de su contenido principal. Por ejemplo, un atributo puede ser el nombre de las columnas de un data frame, las dimensiones de una matriz, etc. La función atributos nos muestra la lista de todos los atributos que tiene un objeto en ese momento. Por otro lado, la función ATTR, objeto, nombre, permite consultar un atributo concreto o también modificarlo si se usa en el lado izquierdo de una asignación. Clases de objetos. Cada objeto pertenece a una clase y esa clase define cómo se comportan cuando se aplican ciertas funciones. Por ejemplo, un objeto de clase DataFrame se imprime de una manera especial, muestra sus columnas organizadas y funciones como plot o summary también adaptan su comportamiento según esta clase. Esto significa que reutiliza la clase del objeto para decir cómo procesarlo o mostrarlo. Por ejemplo, si tienes un objeto invierno que es un DataFrame, al usar un class invierno verás el contenido y el formato de la tabla bonito de los DataFrames mostrándose como una lista de vectores. En general, un class se usa en casos muy puntuales, sobre todo para aprender y entender cómo funciona la programación orientada a objetos en R. Factores nominales y ordinales. Un factor es un tipo especial de objeto que sirve para representar variables categóricas, es decir, variables que toman valores de un objeto de un conjunto finito de categorías. Los factores permiten especificar una clasificación discreta de los datos y puede ser de tipo nominal, sin orden, o ordinal, con orden. La función Tapply, variables desastradas. La función Tapply nos permite identificar una función o subconjunto de un vector definido según los niveles de un factor. Tapply puede aplicarse a varias categorías al mismo tiempo, por ejemplo, estado y sexo, dividiendo los datos en grupos, aplicando la función a cada grupo y devolviendo una variable etiquetada según esos niveles. Este tipo de estructura se denomina variable indexada, desastrada, porque las subdivisiones pueden tener tamaños irregulares. Variables indexadas, matriz. Una variable indexada en R, también llamada array, es como una colección de datos organizados por varios índices. Por ejemplo, matrices o arreglos de varias dimensiones se definen una estructura de un vector dimensional, por ejemplo, 3×5%. Usando el atributo dim, esto hace que R interprete los objetos como multidimensional. Los elementos del vector original se colocan dentro de la variable indexada, siguiendo la regla de que el primer índice cambia más rápido que el último. Una variable indexada puede utilizar no solo un vector de índices, sino incluso una variable indexada de índices, tanto como para asignar un vector a una colección irregular de elementos de una variable indexada o para extraer una colección irregular de elementos. La función array tiene características de que si el vector de los datos es más corto que el número total de elementos definidos para las dimensiones, R recicla los datos y se pueden crear arreglos con valores específicos, ceros o hacer operaciones matemáticas. Tiene ciertas reglas, como orden de la evaluación, reciclado, compatibilidad de dimensiones, y si se usa solo variables indexadas y vectores más cortos, las variables deben tener el mismo dim. Si el vector más largo aparece antes que la variable indexada, se verá un error. El producto exterior cambia dos arreglos, A y B, para formar una nueva que captura todas las combinaciones posibles entre elementos. También podemos hacer uso de determinantes de matrices en RStudio, de realizar matrices traspuestas y operaciones entre matrices. Producto matricial, el determinante como ya lo mencioné, y se usan comandos como funciones H, SVD, QR, que ofrecen descomposición y análisis estructural. Sus matrices funcionan CBIN y RBIN. Estas funciones son ideales para construir estructuras de datos como base de datos, matrices de diseños o modelos econométricos. CBIN une por columnas y RBIN por filas, reciclaje automático de vectores cortos. Los argumentos pueden ser vectores o matrices. Si hay matrices, deben tener el mismo número de filas. Si hay vectores más cortos, R recicla sus elementos hasta igualar la longitud. Si hay vectores más largos que las filas de las matrices, se generará un error. Muchas gracias. Eso es todo.